Bienvenidos a este video sobre la tabla periódica y su importancia para los médicos. Hoy exploraremos los conceptos claves de la tabla periódica, su evolución en el tiempo y la información que brinda. También discutiremos cómo podemos aplicar esta información en nuestras respectivas especialidades médicas. Comencemos hablando del origen de la tabla periódica. Desde la tabla periódica moderna, los científicos observaron que algunos elementos tenían propiedades similares. Dobereiner agrupó elementos de tres en función de sus propiedades. Luego, Beguier y Julius Meyer intentaron clasificar los elementos en función de sus propiedades y masas atómicas. Pero fue John Newlands quien propuso la ley de las octavas en 1864, sugiriendo que las propiedades de los elementos se repetían cada ocho elementos ordenados por su masa atómica. Aunque esta ley tenía limitaciones, sentó las bases para futuros desarrollos. Y finalmente, en 1869, Dmitri Mendeleev presentó su versión de la tabla periódica. Organizó los elementos conocidos en función de sus propiedades químicas y masas atómicas. Además, pudo predecir las propiedades de algunos elementos desconocidos en ese momento. Esta tabla es considerada la precursora de la tabla periódica moderna. La tabla periódica ha evolucionado con el tiempo. Johann Dobereiner ordenó los elementos en tríadas basadas en las semejanzas de propiedades. Alexandre Émile Beguier propuso un ordenamiento en un tornillo telúrico, mientras que Julius Lothar Meyer clasificó los elementos en función de sus propiedades químicas y masas atómicas. John Newland señaló la ley de las octavas, pero fue Dmitri Mendeleev quien clasificó los elementos químicos por el calor creciente de sus masas atómicas y los agrupó en filas y columnas, donde los elementos de una misma columna presentaban un comportamiento semejante. En 1914, Henry Moseley definió el concepto de la ley periódica moderna e introdujo el número atómico como base para la clasificación de los elementos. La tabla periódica brinda amplia información importante para los médicos. Cada elemento se representa con su símbolo, número atómico y masa atómica. Además, se proporciona la configuración electrónica, el grupo y periodo al que pertenece, y así como sus propiedades químicas y físicas. Esta información es esencial para los médicos, ya que nos permite comprender la interacción química en el cuerpo humano, identificar elementos presentes en medicamentos, tratamientos y predecir cómo los elementos pueden afectar en la salud. Vamos a abordar las preguntas planteadas. ¿Qué nuevo orden se podría dar a la tabla periódica en función de cada especialidad médica? En nuestro caso, la medicina humana, hemos creado una página web donde presentamos tres diferentes tipos de tablas periódicas, ordenadas según la tabla periódica de la energía de ionización, la tabla periódica de la energía de electronegatividad y finalmente la tabla periódica del radio atómico. Estas tablas periódicas brindan a los médicos una referencia rápida y eficiente para acceder a información sobre los elementos químicos y sus propiedades. Nos permiten comparar propiedades, predecir interacciones químicas, identificar tendencias y patrones, y también tomar decisiones informadas en nuestra práctica médica. Gracias a estas tablas, podemos identificar rápidamente distintos elementos y sus valores, ya que, en el orden propuesto por la tabla periódica clásica, la electronegatividad, energía de ionización y radio atómico no siempre siguen el orden propuesto, por lo que puede causar confusión cuando se hace uso de esta tabla para contrastar dichas propiedades. En conclusión, la tabla periódica es una herramienta muy fundamental para los médicos. Nos proporciona información sobre los elementos químicos y sus propiedades, permitiéndonos comprender las interacciones químicas en el cuerpo humano y tomar decisiones informadas en nuestra práctica médica. Hemos construido una tabla periódica adaptada a la medicina humana, que presenta tres órdenes diferentes basados en la ionización, electronegatividad y el radio atómico. Esta tabla es atractiva, original y práctica, brindando a los médicos una forma rápida y eficiente de acceder a la información relevante. Muchas gracias.